Hola, ¿qué tal? Nuevamente nuestra materia de formación del Estado mexicano. El día de hoy vamos a concluir nuestro tema número 1 de la independencia de México, analizando datos importantes de cada una de las 4 etapas de este movimiento de independencia y las consecuencias derivadas del mismo. En la primera etapa, ¿qué podemos identificar como importante? Podemos identificar que durante este periodo se llevaban a cabo diversas tertulias literarias, que eran diversas reuniones secretas que realizaban los criollos para analizar los diferentes problemas económicos, políticos y sociales. Y en una de estas, que se llevó a cabo en Querétaro, habían acordado la realización de un levantamiento en el mes de diciembre, pero este levantamiento fue descubierto por las autoridades virreinales, por lo cual el cura don Miguel Hidalgo y Costilla tuvo que adelantar el movimiento, iniciando en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores y Guanajuato. En este, en este inicio de la etapa de independencia, el cura don Miguel Hidalgo instaba a los pobladores a luchar en favor del rey Fernando VII. El cura Hidalgo se le otorgó el nombramiento de generalísimo, Allende de teniente general y a Morelos gerente general de los ejércitos del sur. En los ánimos, iniciando con la adrenalina de esta primera etapa de la independencia, toman como estandarte a la Virgen, la imagen de la Virgen de Guadalupe. En esta primera etapa es importante identificar que don Miguel Hidalgo y Costilla se dirige hacia Guanajuato, llegando a la Lóndiga de Granaditas. El ejército que había logrado acumular era bastante, era un ejército muy numeroso, pero se caracterizaba por una gran desorganización. Tan es así que don Miguel Hidalgo no pudo controlar a toda esta gente que había llegado a la Lóndiga de Granaditas y se propició una gran lucha, donde hubo una gran matanza y un gran saqueo a la ciudad. Posteriormente continuó su camino don Miguel Hidalgo, lográndose librar la primera batalla entre los insurgentes y los realistas en el Monte de las Cruces, donde los insurgentes pudieron replegar un poquito a los realistas, decidiendo continuar. Pero como Miguel Hidalgo había visto que su ejército era muy numeroso, pero muy desorganizado, decidió no irse a la Ciudad de México y por el contrario se fue hacia Valladolid, Morelia. Las luchas continuaron hasta que Miguel Hidalgo, junto con Allende, Aldama y otros personajes históricos, fueron hechos prisioneros en Acatita de Baján, Coahuila. Miguel Hidalgo fue enjuiciado y ejecutado, y su cabeza, junto con el de sus compañeros, fueron expuestos en la Lóndiga de Granaditas como escarmiento, como podemos observar en la pantalla. Los restos óseos de Miguel Hidalgo y de otros héroes de la independencia se conservan en las bóvedas en el Monumento de la Independencia. Pasamos a la segunda etapa. Con la muerte de don Miguel Hidalgo y Costilla, llegamos a lo que es la segunda etapa de este movimiento de independencia, que se le conoce como la etapa de organización. Como dato relevante, tenemos que este personaje, que se llama Ignacio López Rayón, que es un abogado que apoyaba al cura Hidalgo, formó en Zitácuaro, Michoacán, la Suprema Junta Nacional Americana para dar legalidad al movimiento armado. El objetivo de esta era cumplir precisamente con los ideales de don Miguel Hidalgo, y aún reconocía a Fernando VII como legítimo gobernante de España y sus colonias. El personaje a identificar en esta segunda etapa es don José María Morelos y Pavón, que estuvo combatiendo en el sur. Su ejército ya no era tan numeroso, pero sí se encontraba mejor organizado. Para estos tiempos asume el virreinato Félix María Callejas, quien establece en la Nueva España un ejército militar, logrando replegar a los insurgentes. Aquí tenemos algunos personajes que van apoyando, como Nicolás Bravo, Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero.
Dentro de los documentos importantes que se emiten tenemos dos: los sentimientos de la nación y la Constitución de Apatzingán. Don José María Morelos y Pavón pronunció los sentimientos de la nación, donde expresamente prohibía la esclavitud, establecía la Declaración de la Independencia de América de España, la necesidad de la soberanía del pueblo, así como un gobierno liberal. Igualmente, dentro de los documentos importantes a destacar en esta segunda etapa es la Constitución de Apatzingán, que básicamente es el antecedente inmediato de nuestra primera Carta Magna de México. A pesar de no haber entrado en vigor, significó un paso fundamental en la lucha del movimiento de independencia, contribuyendo a nuestra libertad y sentando las bases para la consolidación del Estado mexicano. La tercera etapa de este movimiento de independencia se llama de resistencia. Inicia con la muerte de Morelos. Aquí es importante resaltar que en estos años en España, Fernando VII había ocupado nuevamente el trono. Y aquí en la Nueva España, todos los creadores y todos los que apoyaron a esta Constitución de Apatzingán estaban siendo perseguidos, como por ejemplo don José María Morelos y Pavón, quien fue perseguido y fue atrapado por el Tribunal de la Santa Inquisición, fue degradado como sacerdote y fue hecho prisionero y sentenciado a muerte, fusilado en San Cristóbal de Catepec, el Estado de México, el 22 de diciembre de 1815. Dentro de los personajes a destacar en esta tercera etapa tenemos a don Vicente Guerrero, a Francisco Javier Mina, que siguieron luchando. Mientras tanto, en España, a principios de 1820, hubo un levantamiento armado que obligó a Fernando VII a poner en vigor la Constitución de Cádiz, y con esta Constitución se abolieron los fueros y privilegios de la Iglesia, lo cual trajo como consecuencia que en la Nueva España hubiera una oposición de los peninsulares ricos y obviamente del clero, quienes comenzaron a reunirse en la Iglesia de la Profesa en la Ciudad de México. Y de esta manera llegamos a la cuarta etapa de movimiento de independencia, que se llama de consumación. Aquí es muy importante reiterar que para estos tiempos, después de casi 11 años de lucha, ambos bandos estaban completamente cansados, ¿no? Y empezaron a buscar un acercamiento. Tanto el ejército realista como el insurgente buscaban ya firmar lo que es la paz, y tenemos un documento muy importante para tal efecto, que es el Plan de Iguala. Es un documento propuesto por Agustín de Iturbide, donde se determinaba que se diera fin a lo que es el movimiento de independencia y se proponía un gobierno imperialista. Para tal efecto se reunió con Vicente Guerrero en un lugar que se llama Acatempan, y será el famoso abrazo de Acatempan, para tratar precisamente los puntos que dieran como resultado la consumación del movimiento de independencia. En México, en agosto de 1821, llegó el último virrey llamado Juan de O'Donoghue, quien era de corte liberal, y al darse cuenta de que tanto insurgentes como realistas querían la independencia, decidió pactar con Iturbide y firmó unos documentos en Córdoba, Veracruz, que constituyen los famosos Tratados de Córdoba, mediante los cuales se aceptaba la independencia de México. Y de esta manera concluye este movimiento con este Plan de Iguala, dentro de cuyos puntos importantes se encuentra que la religión católica sería la única aceptada en el país, se reconocía la independencia de la Nueva España, su gobierno sería una monarquía constitucional. Aquí ya se reconoce la categoría de todos los ciudadanos, que todos son iguales y todos pueden tener acceso a cualquier tipo de cargo, y se establecen el ejército de las tres garantías: religión, independencia y unión. Este documento es formalizado con los llamados Tratados de Córdoba, donde se da el reconocimiento precisamente de este movimiento de independencia,
Y finalmente, el 27 de septiembre de 1821, entra triunfante el ejército trigarante a la Ciudad de México. De esta manera se tiene como consumada la independencia y el 28 de septiembre de 1821 se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, que hablaba de los derechos naturales de los americanos y rechazaba el dominio de una nación sobre otro pueblo. Y dentro de las consecuencias podemos identificar con estas imágenes consecuencias externas y consecuencias internas. Dentro de las consecuencias internas, en el aspecto social, está la eliminación de castas con el reconocimiento de que todos somos iguales ante la ley. Problemas económicos, pues obviamente después de 11 años de lucha, el sector agrícola, el sector económico había sido abandonado, entonces el país estaba completamente en quiebra. Y en el aspecto político podemos identificar que después de tantos años de dominio español no había una certeza y una seguridad en cuál iba a ser la forma de gobierno que iba a tener nuestro país, ni cuáles iban a ser las instituciones políticas que iban a regular y a regir el control del poder político del mismo. Había un verdadero caos en el aspecto económico, social, político, y como consecuencia externa, pues tenemos el reconocimiento de nuestro país como una nación independiente ajena al dominio español. Y de esta manera hemos llegado a la conclusión del tema número 1 de la independencia de México. Agradezco su atención y vamos a hacer nuestro repaso previa lectura del material adjunto. Gracias.